a tratar de hablar de la cuestión de la definición de un problema organizacional y les voy a presentar uno de los modelos. Los otros los voy a presentar en otros videos para que sean videos más cortos. Lo que nos introduce en la lectura que tenían sobre las anarquías organizadas, como yo les decía en el video sobre el texto, es en la noción de la complejidad de las organizaciones. Esto explica o justifica la importancia de tener acceso a diferentes modelos que nos permitan analizar mejor la organización y definir mejor el problema organizacional o los problemas organizacionales. Cuando hablamos de problema, 2 o 3 cosas que les quiero decir al respecto es que es esencial bien definir el problema inicial antes de tomar cualquier decisión o hacer cualquier intervención o cualquier cambio. De ahí la importancia de los modelos de análisis, ¿sí? El buen diagnóstico que me permite detectar el problema o los problemas o las modificaciones a las que tengo que hacer frente es determinante. Porque si no avanzo, insisto que avanzamos a ciegas en algunas cuestiones. Yo les hablo en el PowerPoint de las diferencias entre problema y situación problemática. Un problema no es una situación problemática, por ejemplo, es la llegada del invierno cada año, ¿sí? Que llega el frío, que los días son más cortos, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso es una situación problemática en general, salvo que nos guste mucho el frío, que a la mayoría de la gente no le gusta. Pero no puedo hacer nada, no puedo plantearlo como problema porque no puedo cambiar eso, ¿sí? Es así, el invierno va a volver cada año y no hay manera de que yo pueda intervenir en nada para modificarlo. Un problema es otra cosa, ¿sí? Un problema, se dice desde el punto de vista racional, es la diferencia entre una situación que es insatisfactoria, que tiene dificultades, que genera malestar, y una situación deseada. Tiene que haber como esas dos cosas. Si no hay situación insatisfactoria, si todo va bien, no hay problema, en principio. Si tengo una situación insatisfactoria, pero no tengo un objetivo, una situación deseada de mejora, el problema tampoco existe como tal, porque el problema es precisamente la diferencia entre los dos, digamos, el trayecto que yo tengo que hacer de una a otra situación, ¿sí? Un problema supone entonces, yo les daba el ejemplo del invierno, un problema es otra cosa, un problema es algo que me debe dar la posibilidad de hacer algo para modificarlo, ¿sí? Si no, me supera y entonces ni vale la pena ponerse, digamos, ocuparse en eso. Es como el tema del virus. Está acá y nosotros no podemos hacer nada para cambiarlo. Lo que tenemos que hacer es, en todo caso, es tomar medidas para, como está haciendo el gobierno, para que la cosa pase de la mejor manera posible. Pero no podemos obviarlo, ¿sí? Entonces, un problema supone que tengo la posibilidad de hacer algo para modificarlo, supone obviamente que tengo la voluntad de hacerlo y necesita una serie de reflexiones. Y los modelos precisamente lo que me permiten es eso. Yo les voy a presentar algunos, no son todos, pero por ahí los más relevantes desde el punto de vista de la gestión, si se quiere. Una primera precisión. Cada modelo me permite conocer la organización desde distintos ángulos o de distinta manera. No son todos iguales y no todos me permiten ver las mismas cosas. Entonces, siempre hay que elegir el modelo apropiado en función de lo que me interesa y cuando elijo un modelo lo tengo que utilizar de manera completa, ¿sí? Porque si el modelo apunta a conocer el funcionamiento de la organización, no puedo usar una parte sí porque me gusta más que la otra parte y dejar la otra parte de lado, porque entonces estoy falseando al final el diagnóstico, ¿sí? Entonces tengo que utilizar el modelo completo. Tampoco se pueden mezclar, puesto que tienen objetivos diferentes. Si yo mezclo una parte de un modelo con un pedazo de otro,
también estoy falseando la realidad. El diagnóstico final que obtengo tiene sesgos, no es la realidad de lo que sucede. Entonces, primer modelo que yo les quiero presentar es el modelo de Goldman y Dill, que es el que habitualmente se utiliza en gestión, básicamente, para elaborar diagnósticos. Este modelo eh, me permite conocer en profundidad a la organización y revela aspectos que no son fácilmente, digamos, visibles de otra manera. Está compuesto de 4 perspectivas, 4 miradas distintas de la organización, que son la estructural o racional, la perspectiva humanista, la perspectiva política y la perspectiva simbólica. Cada una de ellas me permite ver un aspecto distinto de la organización. Generalmente lo que se hace es que se trabaja con la lectura a partir de cada perspectiva de la organización y después se cruzan los datos al final y es eso lo que me revela determinados aspectos que no son fácilmente visibles de otro modo. La perspectiva racional o estructural es la que conocemos todos, es todo lo que tiene que ver con lo que está normado o estructurado. El organigrama de la organización, la definición de los objetivos y de las misiones, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la gestión de los recursos humanos, las normas de ingreso, de promoción, de evaluación, si existen, es decir, todo lo que está normado de alguna manera al interior de la organización forma parte de esta perspectiva. La perspectiva es como si uno se pusiera, digamos, anteojos racionales y lo único que puedo ver de la organización para describirla en su totalidad es eso, todo lo que es normado, los procedimientos establecidos, etc. La perspectiva humanista, que es para leer la organización con esta perspectiva, me saco los anteojos racionales y me pongo los humanistas, me permite ver cosas muy diferentes. Entonces voy a mirar la organización con una mirada distinta. Acá lo que me interesa y el objetivo es el bienestar y la satisfacción de los empleados, de la gente que está adentro de la organización. Es decir, lo que busco es ver qué es lo que la organización hace para satisfacer a sus empleados, ¿sí? O a la gente que trabaja, digo, no los empleados solamente, sino también toda la gente que trabaja dentro de la organización. Tiene que ver básicamente con cuestiones relacionadas con la motivación, con cosas que generan un buen clima organizacional. Puede ser el comportamiento de determinados, por ejemplo, directivos o gerentes que facilitan el trabajo de la gente por la manera en la que ejercen, digamos, su liderazgo, si se quiere. Puede ser en cuestiones que la organización tiene en cuenta, como por ejemplo que la organización les permite o favorece la formación de su gente y les permite tomar cursos en la universidad, inclusive brindándoles o dándoles la posibilidad de tomar algún curso si es necesario en horario de trabajo. Tiene que ver con ciertas comodidades que se ofrecen en las organizaciones que buscan satisfacer a los empleados, como la presencia de un espacio donde los empleados en las pausas se pueden reunir, tomar un café o comer, en fin, con todo ese tipo de cuestiones. La perspectiva humanística, bueno, sacamos los lentes humanísticos, como les decía, y ponemos los anteojos políticos. No tiene que ver con la política en el sentido que la concebimos en la perspectiva política. Lo que nos interesa cuando analizamos las organizaciones es ver o buscar cuáles son todos los conflictos y tensiones que existen en la organización. Y créanme, existen en todas las organizaciones, hasta en las más serenas. Esto tiene que ver, a veces pueden ser solamente tensiones. Por ejemplo, se me ocurren ejemplos, hay siempre tensiones en muchas organizaciones entre grupos de profesionales distintos, qué sé yo. Por ejemplo,
Si pensamos en un hospital, entre los enfermeros generalistas que les dicen y los especializados, o entre los médicos, entre los cirujanos y los médicos generalistas, o en cualquier otra organización, por ejemplo, entre los técnicos y los profesionales, que se crean tensiones porque los profesionales demandan cosas a los técnicos que los técnicos creen que no deben hacer, o hay cosas que los profesionales hacen que los técnicos creen que les compete. En fin, hay como pequeñas rispideces entre grupos que siempre tienen un impacto en el funcionamiento de la organización. Pueden ser también conflictos un poco más amplios, qué sé yo. Un conflicto tradicional en una gran organización es las visiones desde perspectivas distintas, qué sé yo. La oficina o la dirección de contabilidad y de presupuesto versus la de recursos humanos, o la de recursos humanos versus las de informática. Los de informática creen que si no tenemos los soportes informáticos, la organización no puede existir, y los de recursos humanos les dicen, sí, pero si las máquinas están y la gente no, bueno, se generan a veces, generalmente esos conflictos se relacionan con las discusiones presupuestarias, la distribución de los presupuestos, etcétera. Pero pueden también ser por otras razones. Pueden ser conflictos entre personas. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Quebec participé en un grupo, en un estudio que le pidieron a la universidad en una organización que ellos sostenían que era un problema de funcionamiento y básicamente de comunicación, en una dependencia de un ministerio, y después de hacer el trabajo, digamos, de análisis de la organización, una de las cosas que apareció y que surgió era una enemistad manifiesta y profunda entre dos directores, eh, que además, digamos, estaban como uno detrás del otro o en la misma línea, digamos, de funcionamiento y de producción del servicio que brindaba esa área, ese ministerio. Eso hacía que, por ejemplo, no importa cuál era el conflicto, el origen no viene al caso, pero lo que pasaba era que cuando una de esas dos personas tenía un expediente o le caían las manos un expediente que se relacionaba con la otra persona en cuestión, siempre buscaba la manera de jorobarlo. Y entonces no había ni problema de comunicación, ni súper problema de estructura, ni súper problema de funcionamiento, simplemente eh, un conflicto importante entre dos personas que obstruían, por obstruirse la una a la otra, generaban problemas al funcionamiento de la organización. Y es mucho más habitual de lo que uno cree todo eso. Última perspectiva, que es la perspectiva simbólica, que es la que estamos menos acostumbrados, capaz a analizar. La perspectiva simbólica tiene que ver con eh, es casi como lo contrario de la perspectiva estructural, en el sentido de que son cosas que son rituales, ¿sí? Rituales y maneras de hacer en la organización, porque no están escritas en ningún lado. Que cuando a uno le preguntan por qué se hace así, porque siempre fue así, no sé. Hay como dos cosas. De un lado están los comportamientos más vinculados a lo ritual, la vestimenta, eh, el uso de determinadas, la vestimenta en el sentido de que puede ser diferente. Por ejemplo, en muchas organizaciones uno sabe perfectamente quiénes son los directivos o las personas que tienen cargos directivos, porque habitualmente se visten de manera mucho más formal que el resto de los empleados. Eh, Otras veces tiene que ver, por ejemplo, qué sé yo, en la universidad, cuando uno, en Quebec, bueno, y acá mismo, cuando uno recorre las oficinas de los profesores, generalmente, salvo que tengan una clase, generalmente se visten de manera muy informal, eh, la gran mayoría, ¿sí? Eh, También puede ser cuando están vestidos de manera muy formal, muy elegante, ya se sabe que es porque tienen una reunión o porque importante o porque van a dar una clase, etcétera.
Eh, También pueden ser cuestiones simbólicas, por ejemplo, hay organizaciones que hacen, que tienen una serie de eventos que organizan con la idea de, dicen, de fidelizar a los empleados o de unirlos en un objetivo común, qué sé yo. Como por ejemplo cenas de fin de año o brindis de fin de año o bueno, eso generalmente se hace en muchas organizaciones, pero hay organizaciones en las que, por ejemplo, si la cena de fin de año se hace eh, un día en el que, por ejemplo, hay un partido de fútbol fundamental y definitorio, mucha gente no va a ir porque en realidad es la fiesta de fin de año, pero no es desde el punto de vista simbólico determinante hacia el interior de la organización. Pero hay organizaciones en las que es al revés, en las que uno dice, ah, bueno, pero lo que pasa es que justo ese día es el partido, qué sé yo, entre River y Boca, y la gente de la organización, si uno no la conoce mucho, le van a decir, sí, bueno, pero tenés que estar, porque no estar presente está mal visto y puede tener un impacto en la percepción que los demás tengan de vos mismo. Entonces, esas son las cuestiones que hay que tener en cuenta en esta perspectiva. Bueno, en el próximo video les hablo de otros modelos.